Si una guerra ya estuviera ocurriendo, pero no se pareciera a una guerra, ¿sabrías reconocerla? No empieza con explosiones, empieza con decisiones que parecen aisladas. Un cambio en una política, una restricción que aparece sin explicación clara, un recurso que deja de estar disponible justo cuando más se necesita. Nada de esto, por sí solo, parece suficiente para encender alarmas. Pero cuando ocurre al mismo tiempo, en diferentes partes del mundo, empieza a formar algo más difícil de ignorar. Hay movimientos que no se anuncian, sistemas que se ajustan sin que nadie los vea, reacciones que parecen desproporcionadas, hasta que se observan dentro de un contexto más amplio. Y ese contexto rara vez es visible desde la superficie. Lo inquietante no es lo que se ve, sino lo que no encaja. Porque lo que está pasando ahora no corresponde con la forma en que normalmente entendemos los conflictos. Y sin embargo, sus efectos ya están alterando decisiones, economías y equilibrios de poder. Entonces la pregunta deja de ser si hay una guerra y pasa a ser otra mucho más incómoda, si no se ve como una ¿qué es exactamente lo que estamos viviendo? Durante décadas la idea de guerra ha sido clara, casi intuitiva. Dos lados definidos, territorios en disputa, fuerzas visibles avanzando, retrocediendo, enfrentándose de forma directa. Hay ruido, hay impacto, hay un inicio que puede señalarse y un desarrollo que todos pueden seguir. Ese modelo todavía existe, pero no explica lo que está ocurriendo ahora. Porque si observas con atención, notarás algo extraño. No hay una declaración oficial, no hay un punto exacto donde todo comenzó. No hay una narrativa única que lo abarque todo. Y aún así, las consecuencias están ahí, acumulándose en silencio. Países tomando decisiones que afectan a otros sin cruzar una sola frontera. Empresas convirtiéndose en piezas clave dentro de dinámicas que antes pertenecían exclusivamente a los gobiernos. Tecnologías que, sin disparar un solo proyectil, pueden alterar el equilibrio completo de poder. Nada de esto encaja con la imagen tradicional de conflicto. Y sin embargo, los efectos son reales, medibles y cada vez más difíciles de ignorar. Entonces surge una grieta en la forma de entender lo que está pasando, porque si no hay ejércitos avanzando, pero si hay presión, control y consecuencias. ¿Seguimos hablando de paz o estamos usando la palabra equivocada? Al principio, todo parece aislado. Una interrupción en una cadena de suministro que se atribuye a causas técnicas. Un país que limita el acceso a ciertos datos sin dar demasiadas explicaciones. Una empresa tecnológica que de repente se vuelve esencial para múltiples gobiernos. Ninguno de estos eventos, por sí solo, parece indicar algo mayor. Pero cuando empiezas a observarlos en conjunto, la sensación cambia. Recursos clave que dejan de circular con normalidad. Decisiones económicas que no buscan eficiencia, sino ventaja estratégica. Restricciones digitales que no protegen, sino que delimitan quién puede operar y quién no. Y al mismo tiempo, una carrera silenciosa por desarrollar tecnologías que no se anuncian como armas, pero que tienen efectos similares. No hay enfrentamientos directos, pero sí hay movimientos que condicionan a otros. No hay ataques visibles, pero sí hay consecuencias que obligan a reaccionar. Independientes, estos hechos parecen coincidencias. Juntos, empiezan a sugerir una estructura. Y hay un detalle que hace que todo esto sea más difícil de ignorar. Algo que no aparece en titulares, pero que conecta cada una de estas decisiones de una forma mucho más precisa. Ese detalle cambia la forma de ver todo lo anterior. Porque revela que esto no está ocurriendo en un solo lugar, ni dentro de un solo tipo de conflicto. No hay un frente definido. No hay una línea que se pueda trazar en un mapa. Lo que hay es una serie de espacios donde el control se vuelve decisivo. La economía,
donde una decisión puede afectar a millones sin necesidad de confrontación directa. La infraestructura digital, donde el acceso o la restricción determinan quién puede operar y quién queda fuera. La información, donde lo que se muestra y lo que se oculta empieza a tener tanto peso como cualquier acción física. Y la tecnología, donde la ventaja no se mide en territorio, sino en capacidad. Cuando estas capas se observan juntas, la idea de conflicto cambia por completo. Porque ya no se trata de conquistar tierra, se trata de influir en sistemas. Y cuando el control de esos sistemas define que es posible y que no, lo que antes parecía una serie de decisiones independientes empieza a tomar otra forma. Una forma mucho más estructurada, mucho más intencional y mucho más difícil de enfrentar. Cuando vuelves a mirar las señales iniciales con esta nueva perspectiva, dejan de parecer coincidencias. Las interrupciones en recursos clave ya no son simples fallos, sino puntos de presión. Las decisiones que parecían exageradas empiezan a tener sentido cuando se observan como movimientos anticipados. Incluso las acciones que parecían descoordinadas encajan dentro de una lógica más amplia. Algunos sectores se vuelven prioritarios sin explicación evidente. Ciertas tecnologías reciben inversiones desproporcionadas en comparación con su uso actual. Y determinados países actúan de forma que, a primera vista, parece contradictoria, hasta que se entiende que están tratando de asegurar a largo plazo. El tiempo también empieza a jugar un papel distinto. No se trata de reaccionar a lo que ocurre ahora, sino de posicionarse para lo que podría ocurrir después. Y en ese contexto, una idea se vuelve difícil de ignorar. Esto no son respuestas aisladas. Son preparaciones. Lo que parecía caótico empieza a mostrar dirección. Lo que parecía reacción empieza a revelar intención. Y lo que parecía disperso empieza a comportarse como parte de un mismo patrón. Y lo más inquietante es cómo ese patrón avanza sin hacer ruido. No hay anuncios que marquen una escalada. No hay momentos claros donde todo cambia de golpe. En lugar de eso, lo que ocurre es más sutil. Dependencias que se construyen lentamente hasta volverse inevitables. Alternativas que desaparecen sin llamar la atención, decisiones que, en apariencia, son técnicas, pero que terminan limitando opciones en el futuro. Cada movimiento reduce el margen de maniobra del otro lado, sin necesidad de confrontación directa. En este tipo de dinámica, el objetivo no es destruir lo que existe, es asegurarse de que, cuando llegue el momento, ciertas cosas ya no puedan ser reemplazadas. Y cuando eso ocurre, el control deja de ser visible, no se impone. Se vuelve inevitable. Por eso, muchas de estas acciones pasan desapercibidas, porque no parecen urgentes en el momento en que ocurren. Pero con el tiempo, empiezan a definir lo que es posible y lo que deja de serlo. Y eso lleva a una pregunta que casi nunca se plantea de forma directa. La pregunta ya no es si hay un conflicto, sino qué significa estar dentro de uno sin reconocerlo. Porque si este tipo de presión no se ve como una amenaza inmediata, entonces no se percibe como algo que requiera respuesta. Y cuando no hay respuesta, el proceso continúa sin resistencia. Eso es lo que cambia todo. Las decisiones que parecen lejanas empiezan a tener efectos cercanos. Un ajuste en una política externa termina influyendo en precios, acceso, estabilidad. Una restricción en otro país puede definir qué tecnología llega y cuál no, y sin darte cuenta, lo que parecía distante empieza a formar parte de tu realidad cotidiana. No como un evento, sino como una condición. Y esa es la diferencia clave. Porque en un conflicto tradicional, sabes cuándo empieza y contra quiénes. Aquí, no hay un momento claro, ni un límite definido. Solo una serie de cambios que se acumulan hasta que ya no pueden revertirse fácilmente. Entonces la cuestión deja de ser externa. Ya no se trata solo de países o estrategias.
Se trata de entender en qué tipo de sistema estás operando y cómo ese sistema está siendo moldeado sin que lo notes. Lo que empieza a tomar forma detrás de todo esto no es un evento puntual, sino un mecanismo. Un sistema donde la influencia no depende de fuerza visible, sino de control acumulado. Donde cada decisión, cada restricción, cada avance tecnológico no actúa de forma aislada, sino como parte de una estructura que se construye con el tiempo. Aquí, la ventaja no se obtiene en un solo movimiento. Se construye asegurando posiciones clave, acceso a recursos que otros necesitan, dominio sobre plataformas que conectan sistemas enteros, capacidad de definir qué circula, que se limita y que se vuelve indispensable. Y cuando ese nivel de control se alcanza, ya no es necesario imponerlo de forma directa, porque las opciones disponibles ya han sido condicionadas. Eso es lo que redefine la idea de conflicto. No se trata de obligar a alguien a actuar, sino de reducir gradualmente sus alternativas hasta que ciertas decisiones se vuelven inevitables. En ese punto, la confrontación deja de ser necesaria. El resultado ya está integrado en el propio sistema. Si vuelves al inicio con esta perspectiva, la idea cambia por completo. Porque lo que parecía una serie de eventos desconectados ya no se siente así. Las decisiones, las restricciones, las tensiones. Todo empieza a encajar dentro de una lógica que no era evidente al principio. No hay un inicio claro porque no es algo que haya comenzado de forma repentina. Es la continuación de dinámicas que ya existían, pero que ahora operan bajo nuevas condiciones, más silenciosas, más complejas, más difíciles de identificar desde fuera, y por eso resulta tan difícil de ver, porque seguimos buscando señales que pertenecen a otro tipo de conflicto. Esperamos anuncios, rupturas visibles, momentos que marquen un antes y un después. Pero aquí, el cambio ocurre sin ese tipo de referencias. Lo que estamos viendo no es el comienzo de algo nuevo. Es la evolución de algo que nunca dejó de desarrollarse, solo que ahora funciona de una manera que no reconocíamos. Y una vez que lo ves de esta manera, la percepción ya no vuelve a ser la misma, porque deja de tratarse de eventos aislados y pasa a ser una forma de interpretar lo que ocurre a tu alrededor. Las decisiones que antes parecían técnicas adquieren otra dimensión. Los cambios que parecían temporales empiezan a sentirse estructurales. Y lo que antes se entendía como estabilidad comienza a mostrar señales de ajuste constante. No hay un momento final que cierre todo esto. No hay una revelación única que lo explique por completo. Lo que hay es una comprensión progresiva que se vuelve difícil de ignorar. Porque cuando el conflicto no necesita anunciarse, tampoco necesita terminar de forma visible. Y eso es lo que lo hace diferente. No se trata de cuándo empezó, ni de cuándo terminará. Se trata de reconocer que ya está influyendo en lo que es posible, en lo que cambia y en lo que permanece sin que parezca hacerlo. Y una vez que esa idea se instala, volver a la forma anterior de entender la realidad ya no resulta tan sencillo.